Este año la Academia Sueca reconoció a 3 economistas por sus estudios de cómo la calidad de las instituciones termina impactando en la prosperidad de las naciones. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad peruana? ¿Qué tiene que ver esto con la creciente y desbordante inseguridad ciudadana? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar a partir de esta teoría para el Perú en los próximos años? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí vamos por esos Nobel de Economía. A ver, este año el premio Nobel de Economía fue para el economista Simon Johnson, James Robinson y Daron Acemoglu. Los 3 fueron reconocidos por la Academia Sueca, como habíamos dicho, por sus estudios, por su análisis y por sus publicaciones sobre cómo la calidad institucional termina impactando en el crecimiento, en el desarrollo de las naciones, en la prosperidad de los países. Para ser mucho más exactos, ellos plantean una pregunta fundamental: ¿por qué hay países ricos y por qué hay países pobres? ¿Y qué tiene que ver la calidad de las instituciones justamente en la cantidad de riqueza y desarrollo de una sociedad? A ver, Acemoglu, Johnson y Robinson distinguen entre 2 tipos de instituciones fundamentales. Las instituciones inclusivas, que se fundamentan en el respeto al Estado de Derecho y que suelen estar asociadas a sociedades democráticas. En estas instituciones, las élites permiten a la ciudadanía desenvolverse de forma que alcance sus objetivos económicos y sociales. De este modo, este tipo de instituciones incentiva los comportamientos que facilitan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, con lo que se genera un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua de las instituciones. Justamente en este grupo con instituciones inclusivas, los economistas reconocen a países como Canadá, como Suecia, como Dinamarca, como la propia Estados Unidos. Y luego vienen las sociedades con instituciones extractivas. ¿Qué significa instituciones extractivistas desde el punto de vista de los Nobel de Economía 2024? Las instituciones extractivas son aquellas donde se limitan los derechos básicos y no hay seguridad jurídica. Aunque son más comunes en autocracias, también pueden estar presentes en democracias. En este caso, las élites persiguen extraer los recursos del resto de la sociedad para su propio beneficio. Este contexto limita evidentemente el incentivo de la sociedad a generar riqueza, emprender e innovar, y menoscaba el desarrollo social. Y evidentemente en este grupo pueden entrar países como el Congo, pueden entrar países como Siria, como Venezuela. La gran pregunta es que si en este grupo podrían entrar países como el Perú. Bueno, partamos de una definición clave que plantean los economistas, que tiene que ver con las instituciones extractivistas, y son estas élites que están en el poder, élites extractivistas, que lo único que les interesa es justamente llenarse los bolsillos, extraer todos los recursos posibles, habidos y por haber, en detrimento, en perjuicio de la sociedad. La gran pregunta es: ¿tenemos una élite así en el Perú en este momento, que está debilitando la calidad institucional con el impacto que eso genera en la prosperidad? A ver, veamos un ejemplo sumamente claro que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Solamente hablemos de la inseguridad ciudadana y por qué no podemos combatir ese flagelo hasta el día de hoy. Todo lo contrario, lo que vemos es que la sangre, la matanza, la violencia se está desbordando no solo en Lima, sino en todo el país. ¿Qué tiene que ver esto? Este desborde de la criminalidad, de la extorsión, del sicariato, del asesinato, con justamente tener instituciones débiles. Bueno, hay una relación directa justamente entre instituciones débiles y el desborde que estamos viendo en cuanto a la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de ejercer justicia en el país? En principio son la Policía Nacional del Perú, que depende del Ministerio del Interior, pero también el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir el delito, y el Poder Judicial, que es la encargada evidentemente de impartir justicia, de meter en la cárcel a estos delincuentes y evitar la impunidad, porque el principal problema tiene que ver con la impunidad que hay en el país. La impunidad, esa sensación de los delincuentes, de los criminales, de los rateros, de los corruptos, de sentir que no les va a pasar absolutamente nada, es lo que les permite operar a sus anchas. Veamos el caso del Ministerio del Interior. ¿Qué ha ocurrido con el Ministerio del Interior en los últimos años? Una institución totalmente debilitada. El Ministerio del Interior, desde que asumió el golpista Pedro Castillo en julio del 2021, ojo, ha tenido hasta el momento 13 ministros del Interior, incluyendo al intocable Juan Santibáñez.
con sus operativos Bamba, incluyendo Santibáñez con sus detenciones Bamba, que además está protegido por la presidenta Dina Boluarte. Pero no hablemos de personas, hablemos de la institución. Esa institución ha tenido 13 jefes de cartera. La gran pregunta es, ¿qué tipo de política de seguridad pública, qué tipo de política de orden interno se va a poder implementar cuando hay 13 cabezas que han rotado y rotado en los últimos años? La rotación en el Ministerio del Interior tiene un impacto directo en la rotación en la Policía Nacional del Perú. Finalmente, la institución, el órgano operativo directamente encargado de luchar contra la seguridad ciudadana, de detener a los criminales. Y lo que hemos visto también en los últimos años, y esto no es evidentemente desde Castillo, sino hace ya muchas décadas, es un nivel de rotación preocupante y de inseguridad justamente en la institución policial, lo que no significa que haya excelentes y buenos policías, pero valgan verdades, no hay una política concreta justamente para luchar contra la inseguridad ciudadana y estamos ante instituciones débiles, Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú con constantes cambios, sino una política clara de hacia dónde vamos para luchar contra este flagelo. Pero no solamente hablemos del Ejecutivo y lo que viene ocurriendo, que es un órgano operativo. ¿Por qué? Porque es verdad, la policía puede capturar al extorsionador, la policía puede capturar a los sicarios, a las bandas criminales, como lo ha hecho. Porque, insisto, hay muy buenos policías y hay gente que arriesga su vida todos los días, así que hay que separar la paja del trigo. Pero muchas veces cuando estos criminales entran ya al sistema de justicia para ser juzgados, empiezan los problemas, ¿no? Porque lo que hemos visto también en los últimos años es un nivel de infiltración en el Ministerio Público, con los fiscales y con jueces del crimen organizado. Tenemos a fiscales y jueces investigados por crimen organizado, por narcotráfico, por minería ilegal, es decir, que tienen vínculos con estas organizaciones criminales. La criminalidad está erosionando directamente nuestras instituciones y eso es totalmente evidente. Hemos visto instituciones, y hay que decirlo, que se han politizado en el país, que se han politizado, fiscales que lo que buscan son titulares, que lo que buscan son el escándalo, no están en la búsqueda de la justicia, y jueces también, que están en la misma cantaleta, lamentablemente. Entonces tenemos a un poder ejecutivo débil, de cambios constantes, de cabezas que van rotando todo el tiempo, y además tenemos a un Ministerio Público y a un Poder Judicial que también está erosionado justamente por la criminalidad y que está erosionado por la espectacularidad, por los titulares, por el ánimo de hacerse conocidos. No hay institucionalidad, lamentablemente. También salvando, ojo, que hay buenos fiscales y hay buenos jueces, hay buenas personas, pero el problema no se trata de las personas, el problema se trata de cuán fuerte y cuán buena es la calidad de nuestras instituciones. Y a ver, no estoy mencionando a una institución clave y medular con todo este problema de la inseguridad ciudadana como es el Congreso de la República. El Congreso de la República es justamente el que da el marco legal para luchar contra esa criminalidad. Sin ese marco legal, la policía, Ministerio Público, Poder Judicial no pueden hacer absolutamente nada. Y lo que hemos visto en los últimos años en el Congreso de la República también es un debilitamiento institucional sumamente preocupante. Y a ver, la evidencia está en las propias leyes que los congresistas están aprobando. Han aprobado hace ya varios meses una ley que protege a los mineros ilegales. Esto hay que decirlo con todas sus letras. A esa minería ilegal que mata, esa minería ilegal que asesina el medio ambiente, esa minería ilegal vinculada a la trata de personas. Todos sabemos lo que pasa en Madre de Dios, todos sabemos lo que pasa en Caravelí, en Arequipa, todos sabemos lo que pasa en La Libertad, pero no pasa absolutamente nada y se dan leyes que los protegen desde el Congreso de la República. Y lo último, que es la cuestión que estamos viendo a partir de todas estas protestas y paros que se están dando en el país, parten justamente de una ley que protege a los criminales organizados, una ley que vuelve los allanamientos en un verdadero chiste y que el Congreso de la República se rehúsa a derogar, pese a que las consecuencias ya las estamos viendo en las calles. A eso nos referimos con debilitamiento institucional, con un Congreso, un Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial totalmente débiles y que no están apuntando justamente a operar para proteger a los ciudadanos, sino todo lo contrario, para que unos pocos, para que esa élite extractivista
se beneficie y llene sus bolsillos en detrimento de la sociedad. ¿Qué mayor evidencia que la realidad peruana y lo que estamos viviendo en este momento que le da la razón a justamente la teoría y los estudios que plantean estos tres economistas que han ganado el Nobel 2024? Evidentemente, la otra gran pregunta que nos hacemos es qué va a pasar en los próximos años, y lamentablemente esto no se resuelve con una varita mágica. Esto también hay que decirlo, esto no se resuelve con una vacancia, con un cambio de presidente. Esto es más profundo. ¿Cómo hacemos para fortalecer a las instituciones? Esta advertencia se ha venido haciendo ya hace varios meses, tanto a nivel interno, ojo, como a nivel externo. Bancos de inversión, calificadoras de riesgo, a nivel local el Banco Central de Reserva, los principales economistas del país, centros de pensamiento, señalan lo mismo. El debilitamiento institucional es lo que está hipotecando nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo. Y lo estamos viendo en las cifras de crecimiento. Lo vemos no solamente en la inseguridad, lo vemos en un incremento de la pobreza, lo vemos en un incremento de la desigualdad, lo vemos lamentablemente en un deterioro en las condiciones de vida de la población, lo vemos cuando las obras de infraestructura claves y necesarias para el desarrollo del país no se ejecutan. Eso tiene que ver con calidad institucional. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer las instituciones? Necesitamos un marco regulatorio claro, que priorice o que premie a los mejores, a los verdaderos servidores públicos que sí quieran apostar por el país, a las personas honestas y profesionales. Tenemos grandes ejemplos en el Perú, pocos pero grandes ejemplos de calidad institucional. Una de ellas, evidentemente, y la más notoria y reconocida a nivel internacional, es el Banco Central de Reserva, una institución de altísima calidad y con profesionales de altísimo nivel, y dirigido además por una persona que es reconocida a nivel local y a nivel internacional como un economista independiente, como es el doctor Julio Velarde. Y esa fortaleza institucional que hoy tiene el BCR, ¿en qué se ha traducido en los últimos años? En ser uno de los países con los niveles de inflación más bajas, no solamente de América Latina, sino del mundo. Fuertes reservas internacionales que nos permiten justamente resistir los shocks externos. Entonces, sí vemos cómo la buena calidad institucional termina repercutiendo en buenas políticas públicas, y estas a su vez en la mejora de la calidad de vida de la población, porque nadie puede negar que con una inflación relativamente baja la gente vive mejor, pero con instituciones de baja calidad, instituciones extractivistas, con una élite despreocupada justamente por el bienestar de la población, lo que tenemos, como ya hemos visto, es un desborde de la inseguridad y la criminalidad. Y lamentablemente lo que escuchamos de esas autoridades, lo que escuchamos de esas élites extractivistas, es justamente el negacionismo a la realidad, negar que está ocurriendo lo que vemos que está ocurriendo en nuestros ojos, negar que el crimen se ha desbordado, negar que los sicarios han tomado el país por asalto. Simplemente niegan, pero no dan propuestas realistas o políticas públicas que ayuden a terminar con este flagelo, sino todo lo contrario, la clásica estado de emergencia, pero sin políticas serias. Entonces, más que merecido el Nobel de Economía a Robinson, a Johnson y a Acemoglu, porque todos sus estudios y toda su teoría se puede comprobar en el Perú de hoy en día.